Buenos días, soy Alfredo Díaz Vázquez y hoy les voy a explicar acerca de las manifestaciones a favor y en contra de la interculturalidad en los diferentes nacionalismos del siglo XIX y XX. Bueno, empezaremos hablando sobre la interculturalidad. Bueno, la interculturalidad la podemos definir como la interacción de manera cotidiana y pacífica entre diferentes pueblos y grupos étnicos, los cuales no necesariamente comparten idioma y religión. Y bueno, aparte de la interculturalidad encontramos también el tema del nacionalismo, como ya dijimos en el título del video. El nacionalismo lo podemos definir como el amor hacia una patria. Es una idea política que además nos establece que ésta no se debe de oponer con el amor hacia la patria. Y a continuación vamos con el tema en sí del video, el cual es las manifestaciones a favor, como empezaremos ahora, sobre la interculturalidad. Estas manifestaciones lo que buscaban era la integración y, en un primer momento, como en el caso de Colombia, la independencia de los países, con Simón Bolívar como máximo esplendor de la independencia colombiana. Esta independencia no solo se basó en sí liberarse de España, sino también en la integración de cientos de culturas, como por ejemplo Ecuador, Venezuela y otros países de la región, los cuales en sí no tenían los mismos costumbres, etcétera, pero que se unieron para formar un país. Así encontramos los primeros nacionalismos pro interculturales. Pero no solo se dio en Sudamérica, también encontramos en Europa con las unificaciones tanto de Alemania como de Italia. Estas dos unificaciones no solo buscaron hacer que ambos países fueran más fuertes económicamente y socialmente, sino que también, como es en el caso de Italia, encontramos a Mazzini, Giuseppe Mazzini, un autor el cual decía que tenía que haber el amor fraternal entre culturas y pueblos. Recordando esto, que Italia no es un país que comparta idiomas y en ocasiones ni tampoco la religión, a pesar de que hay una mayoría católica en Italia. Además, en Italia hay que recordar que el veneciano y otros idiomas también son muy comunes en Italia. Pero no solo lo encontramos en el caso de unificaciones, sino también en potencias como la Gran Bretaña, el cual es un país que, a pesar de que es una potencia en la cual se puede considerar como autoritaria, etc., encontramos ya parlamentarios como Johan Stuart Mill, el cual buscaba el sufragio y la representación proporcional hacia las regiones, como por ejemplo en el caso de Irlanda, el cual es un país que hasta entonces no estaba tan bien representado y que lo que buscó este político inglés era darle mayor representación a este país, para así buscar mayor integración dentro del mismo. Y a continuación veremos las manifestaciones en contra de la interculturalidad. Bueno, estas manifestaciones lo que buscaban es, lejos de favorecer a todos los individuos bajo un país, etc., lo que buscaban es favorecer a un único individuo y excluir a los demás. Esto lo encontramos ya en Japón, donde el militarismo y otras cuestiones nacionalistas, como ya explicamos antes, dieron paso a que personajes como Hideki Tojo y otros japoneses y otros militares japoneses dieran paso al imperialismo japonés, el cual se llevó dentro de a muchas vidas de cientos de chinos y otras etnias de Asia, las cuales asesinaron. Este no es el único ejemplo que podemos encontrar. En la Alemania nazi también encontramos que Adolfo Hitler, bajo su campaña de supremacía racial, se dedicó a segregar, rechazar a cientos de judíos, gitanos y otras minorías, como ya explicamos antes, que esto es lo contrario al interculturalismo. Y finalmente encontramos el ejemplo más curioso de todos, porque al menos a mí me pareció más curioso, es en el caso de Yugoslavia. Yugoslavia, para quien no lo sepa, era un país comunista hacia 1990.
el cual se desintegró y estaba compuesto por varias etnias. Estas etnias, lo que buscó cada una es la formación de su propio estado, lejos de Yugoslavia. Todo esto derivó en la llamada Guerra de los Balcanes. Durante la Guerra de los Balcanes, básicamente, se masacraron a cientos de personas. Y pues bueno, todos estos países no compartían necesariamente ni idioma ni religión y eran muy diferentes entre sí. Cada uno de estos países formó su nación y fue otro tipo de nacionalismo. Finalmente podemos decir como conclusión personal que los nacionalismos pueden ir evolucionando de ser en un principio pro interculturales para así conseguir cosas como independencias, unificaciones, etcétera, a pasar a ser en contra, o sea, en contra de las interculturalidades por cuestiones políticas, como sucedió en el caso de la Alemania nazi. Por mi parte sería todo, gracias.